Juárez no ha dado la pelea en el tema presupuestal. Juárez, los diputados de Juárez, y a mí me tocó como diputado recibir prácticamente hecho el presupuesto para la ciudad. Soy licenciado en Relaciones Comerciales y tengo una maestría en Administración por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Soy empresario, soy también ganadero por tradición familiar. Soy un padre de familia y bueno, pues crecí en Camargo, Chihuahua, pero ya soy un juarense por adopción. Tengo 28, casi 29 años en Juárez. Soy un scout desde niño, nací casi en el movimiento scout. Soy un ecologista de toda la vida también. En el Congreso del Estado fui diputado en la 64ª legislatura por el 9º distrito de Juárez. Tengo la certeza de que Juárez no recibe el trato que merece. No recibe el trato fiscal y no recibe el trato presupuestal que merece. Veo un Juárez que aunque se hacen esfuerzos de los 3 niveles de gobierno, el rezago avanza más rápido que los planes para frenar el rezago. Es una ciudad que más allá de merecer o de necesitar remozamiento y embellecimiento, creo que necesita una reconstrucción a fondo en muchos sentidos en su infraestructura urbana. La velocidad del crecimiento superó a la capacidad del gobierno para ir suministrando los servicios públicos de todas las áreas, y la ciudad se dispersó de una manera en que se convirtió esa dispersión en un reto y en un problema para las autoridades para poder atender a la población. Me parece muy injusto y me parece una crueldad que por cuestiones de la dispersión y por cuestiones de las limitantes en la infraestructura de primeros auxilios o de emergencias, una persona lesionada en un accidente automovilístico o laboral tenga que esperar 1 hora o 2 horas para ser atendido, cuando el tiempo ahí pues, es sumamente vital, ¿no? Entonces necesitaríamos triplicar la cantidad de estaciones de bomberos, necesitaríamos tener esa misma estructura de urgencias para atención de accidentes que también son muy frecuentes en la ciudad. Una ciudad como esta no merece estar esperando bomberas de segundo uso de Estados Unidos. O sea, no es posible que se tenga que depender de un obsequio, una donación de un aparato que ya de otras partes ya lo desecharon, ¿no? O ya lo modernizaron, aunque sirva. Juárez merece tener equipos de primer nivel. Juárez no ha dado la pelea en el tema presupuestal. Juárez, los diputados de Juárez, y a mí me tocó como diputado recibir prácticamente hecho el presupuesto para la ciudad. A mí nada más me entregaban un papel donde me decían que el secretario de Hacienda del Gobierno del Estado había decidido desde Chihuahua el presupuesto que le correspondía a Juárez. Incluso un presupuesto que si lo divides en número de habitantes es menor por habitante al de otros municipios del Estado. Entonces no, lo que pasa es que Juárez tiene que ser solidario como el hermano grande del resto de Chihuahua para cederle presupuesto. Pues que venga el secretario de Hacienda y le damos un recorrido por las colonias periféricas de la ciudad a ver si el hermano grande está en las mejores condiciones como para ser Juárez quien tiene que dar esa ayuda. Yo creo que es injusto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues todos vendrán aquí como yo a decir pues que quiero construir y quiero hacer. Y mi pregunta sería más allá, ¿con qué lo vas a hacer? ¿Con qué vas a construir todo lo que Juárez necesita? ¿Con qué vas a reconstruir esta ciudad? La corrupción es, entonces, para mí, el gran problema, el gran cáncer que ha tenido este país por muchos años. ¿Qué pienso sobre las acusaciones que hay sobre el presidente municipal? Como es un tema jurídico, primero yo llamaría a que se respete la presunción de inocencia, que es algo que está en la ley, y que dejemos también de lado los ataques banales y nada más tratando de obtener una raja política en ese sentido. Lo otro, bueno, están esos señalamientos hechos contra Cruz Pérez Cuéllar.
están hechos donde deben de estar hechos ante la autoridad. Y la autoridad pues está obligada a hacer sus análisis, a hacer su revisión, a determinar los grados de responsabilidad y a iniciar el proceso que deba iniciar. Lo que sí es que creo que no porque sea el presidente municipal, o no porque sea un candidato, o no porque sea alguien que se quiere reelegir, no por eso se tiene que ni agraviar ni prejuzgar. Hay una autoridad que tiene que hacer su trabajo y ese trabajo, bueno, pues está en manos de profesionales. Tendrán que llevar todo un proceso y nosotros como ciudadanos tenemos que exigir que se apeguen perfectamente a lo que la ley dicta para que sea un proceso justo como lo merece cualquier ciudadano. Y si hay responsabilidades que cumplir por parte de él o por parte de alguien de su equipo o por parte de alguien de la estructura del gobierno municipal, pues que la autoridad lo determine y al igual determine las consecuencias que pueda haber tenido actos que no son contemplados o que son contemplados como delitos por la ley. Yo no puedo juzgar porque no tengo elementos, porque además no me corresponde. Como ciudadano sí voy a estar vigilante de que primero se cuide la presunción de inocencia, segundo que el proceso se apegue a derecho y tercero pues que la autoridad haga su trabajo completamente y determine si hay alguna responsabilidad o no la hay. Voy a ser muy sincero en el tema del nearshoring y en el tema de la continua industrialización de nuestro municipio. Yo creo que, como tú dijiste, es momento de hacer un alto en el camino, por cuestiones ambientales y por las cuestiones de los servicios públicos y de esta ampliación de las infraestructuras que obligan al municipio a antes de atender los rezagos, pues ampliar más calles, más alumbrado, más todo. Entonces, sí hay un momento, quienes saben de economía saben que cuando los sistemas se saturan, los sistemas colapsan. Cuando los recursos son finitos, los recursos no son infinitos. El tema del agua es un tema muy sensible. Creo que el proceso se ha hecho al revés. O a lo mejor se hizo, bueno, pues bien, conforme se hacían las cosas antes, pero en este punto estratégico en el que estamos, con los temas de protección al medio ambiente y sobre todo los temas de lo que nos debe importar como parte fundamental, que es el agua, el proceso se tiene que revertir. Antes de traer más industria, tenemos que ver con qué recursos contamos. Sí, los números cuando entras a fondo, cuando ves además la falta de atención en el tema de la salud emocional de los trabajadores, que es muy, muy delicado y es grave el tema, son cuestiones ya de salud pública. Entonces creo que sí te obliga a hacer un alto en el camino y hacer una amplia reflexión y un estudio serio, profesional, de cuáles son las capacidades del municipio en las cuestiones de la instalación de más industria. No les ha interesado a quienes hayan estado involucrados en el diseño de la movilidad de Juárez, no les ha interesado realmente los problemas de fondo de la ciudadanía. Pues hace 40 años o 50 años, con los camellones centrales, el proyecto en ese momento es que los camellones eran una reserva de carriles para cuando el parque vehicular creciera. Se hicieron con esa proyección, sabiendo ellos que en 40 años Juárez necesitaba calles aún más amplias de las que tenía. Estamos hablando de hace 4 décadas o 5 décadas. Entonces, ¿cómo es posible que esa visión de aquellos hombres de hace medio siglo sea simple y sencillamente despreciada por un proyecto donde no atiende la necesidad de hacer una expansión en nuestras calles y hace todo lo contrario? Nos quita no nada más esa reserva que estaba diseñada para ampliar las vialidades, nos quita 2 carriles adicionales y ha convertido en un vía crucis el transitar por nuestra ciudad. Entonces no es lo mismo el transporte público aquí que en Chihuahua, no es lo mismo el transporte público aquí
que en Guadalajara. No es lo mismo el transporte público aquí que en Colombia, donde se trajeron estos proyectos, que además no están en ningún país del primer mundo, están rechazados no nos pueden mencionar un solo país del primer mundo que tenga un sistema como el BRT. Están exclusivamente en países que están en vías de desarrollo. Nosotros en Juárez históricamente hemos tenido muchas posibilidades de conseguir un vehículo. Los números, cuando analizas de usuarios potenciales para un sistema de transporte masivo, no se justifica el que quieras hacer un transporte que va a mover a 15,000 personas y ni siquiera es justo democráticamente. Y te voy a decir por qué. Porque afectas la movilidad de 600 o 700,000 personas por un proyecto que promueves que va a beneficiar a 10 o 15,000 personas. Es una estadística dura, pero es una estadística democrática también. Que se evalúe seriamente y sin apasionamiento. Y si no sirve, que se retire.